067, radicado 2024-007028. Las voces de los protagonistas en la FM de RCN. 8:15 minutos. El sábado anterior fue noticia, entre otras cosas, con categoría mundial, declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en la frontera con Venezuela, allí en la ciudad de Cúcuta. Estuvo acompañado de la bancada de personalidades del Centro Democrático en una sugerencia para una intervención incluso militar en Venezuela para retirar del poder a Nicolás Maduro. ¿Cómo van las cosas? ¿Era un tema simbólico o es un tema que realmente tiene la insistencia del partido hoy de oposición en Colombia? Estamos en comunicación con la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Bienvenida siempre a la FM de RCN. Senadora, bueno, ¿en qué va la propuesta? ¿Qué eco ha tenido y cuál es la viabilidad de la misma? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todo el equipo de la FM y a los oyentes a esta hora. Nosotros creemos que llegó el momento de considerar la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. El derecho y la costumbre internacional contemplan esa posibilidad cuando en los países se presentan amenazas a la paz y a la estabilidad o se han cometido masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como se puede comprobar en el vecino país. Nosotros recordamos que en 2005 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una nueva doctrina o principio que es el principio de la responsabilidad de proteger. Allí estableció Naciones Unidas que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su población de crímenes atroces, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad. Ya hay informes de la CIDH ante la Corte Penal Internacional, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, que demuestran las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el vecino país. Por eso nosotros creemos que llegó la hora de pasar de la indignación a la acción. Llevamos 20 años de foros, de reuniones, de comunicados, de informes, y no pasa nada. Y cada día que pasa se paga con sangre del pueblo venezolano. En estos 10 años, según la ONG Provea, el gobierno de Maduro es responsable del asesinato directo de 9.465 personas. Después de elecciones, de las últimas elecciones, tienen 1.877 presos políticos. Hay personas desaparecidas, hay graves informes de torturas. La pregunta que nos hacemos los demócratas es ¿hasta cuándo y hasta dónde? Sí, senadora Holguín, por supuesto hay la indignación que la compartimos toda y además pues que no pasa nada, por supuesto, bueno, sí ha pasado las últimas elecciones y creo que sí han pasado más cosas en los últimos meses, pero ¿usted no cree que una intervención militar, primero pues obviamente no sería una cosa fácil, indicaría una guerra, tendríamos una guerra aquí al ladito, tendríamos un grupo de desplazados, por supuesto, de personas que pasarían la frontera, tenemos ya 5 millones de venezolanos, pasaríamos a tener 10, 15, Colombia se volvería un gran campo de refugiados y por supuesto esto tendría todas las consecuencias económicas. ¿Usted de verdad cree que esa intervención militar con esas consecuencias para nuestro país o que nosotros estamos preparados para recibir todo esto? Hay varias cosas. La primera es cuando hablamos de una intervención, esas intervenciones no son cosas a la loca, son cosas planeadas. Incluso en muchos casos se han hecho intervenciones casi quirúrgicas de entrar, extraer, que no han sido tan complejas. Aquí hay una cosa clara que se tiene que tener en cuenta, como usted bien lo ha dicho, y es la situación en Venezuela ha cambiado mucho, incluso la postura de los militares frente al régimen, y la prueba de eso es que cuando nosotros logramos tener más de 25.000 actos de puestos de votación vigilados por militares, cuando obtuvimos más del 70% de la votación en mesas donde había también votación de militares, eso quiere decir que ya no tienen tan compacta la garantía de que ellos los van a respaldar y van a estar del lado de ellos. Hay otra cosa clara y es, si se sigue consolidando la dictadura, pues el número de refugiados va a seguir aumentando y el país obvio donde van a seguir llegando es Colombia, que es el vecino. Pero es que aquí también hay unos temas que tienen que ver con la seguridad del hemisferio.
y es con la presencia de organizaciones terroristas en Venezuela, de Hamas, de Hezbollah, el ELN y la FARC. Los colombianos tenemos que entender algo. Si Venezuela no recupera la democracia, Colombia nunca va a recuperar la paz, porque es que Venezuela pasó de ser un santuario a ser la retaguardia estratégica de estructuras criminales colombianas que delinquen al lado y lado de la frontera, ya que hay un riesgo cada vez mayor. Y lo grave es que antes trataban de medio posar y disimular, pero si hoy a los ojos del mundo permitimos que se consolide la dictadura, ya nadie va a poder garantizar una elección libre en la región. Sí, senadora, las intervenciones militares en la historia reciente lo que demuestran es que han concluido en guerras civiles o en guerras entre estados. Yo quiero preguntarle, ustedes hablan de una intervención que sea liderada por Naciones Unidas, que tiene que ser multilateral, pero ¿qué es lo que se imaginan para el papel de Colombia en una intervención militar en Venezuela? O sea, ¿qué debería hacer Colombia y sus fuerzas militares? Mire, es muy difícil hoy pensar en la participación de Colombia debido a la, digámoslo, a la complicidad, ese es el nombre, a la complicidad, a la alianza que hay entre Maduro y el régimen de Venezuela, porque por más que ellos han tratado de disimular, lo cierto es que Petro en las relaciones internacionales ha convertido la afinidad ideológica en un tema que ya raya en complicidad criminal. Y hay casos importantes, por ejemplo, en el caso de Libia en 2011, como no se logró consenso para una intervención colectiva, lo que se permitió fue una resolución para intervención nacional, es decir, a título nacional, que los países que quisieran intervenir lo pudiesen hacer, que en ese caso fue Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Turquía, varios tomaron la decisión de hacerlo, porque no todos querían participar en el proceso en Libia en 2011. Entonces, y aquí hay una cosa clara, y es que la realidad de cada país es totalmente diferente. Lo que pasa, uno no puede extrapolar exactamente la situación de una intervención de un país con otro, porque las condiciones son muy distintas. Sí, senadora, antes de despedirla, como ñapa, selección múltiple: A, encuesta; B, convención; C, el que diga Uribe. ¿Cuál de los tres para elegir candidato del Centro Democrático? Lo que determina el partido. Hoy lo menos importante es eso, hoy lo más importante es una plataforma, lograr la mayor unidad, porque en el 26 tenemos que librar a Colombia de esta pesadilla. Senadora Paula Holguín, senadora del Centro Democrático, muchas gracias, siempre bienvenida a la FM de RCN. Son las 8:22. Muchas gracias. El Steel Deck en Colombia se llama Formacero de la Campana. Espesores de 0.75 y 0.85 milímetros y ancho útil de 1 metro la convierten en la opción más innovadora y resistente del mercado. Servicio al siguiente nivel. 601-370-2200. La Campana, servicio de acero.